¿Qué tal amigos de Ahora Pesquero? Hoy tenemos una especial entrevista con un destacado profesional en el campo de la ingeniería pesquera. Él es Renato Gosser West, quien es egresado de la Universidad La Molina de la Agraria. Además, él ha llevado un magíster en análisis económico y ha trabajado en varias instituciones importantes en el ámbito de la pesquería. Eh, Actualmente él se desarrolla, se desenvuelve como director de programas de Latinoamérica en la Foundation Innovation for Ocean Action y anteriormente ha participado y ha sido también líder en, por ejemplo, Sustainable Fisheries Partnership en redes de sostenibilidad pesquera y otras organizaciones también. ¿Cómo estás, Renato? ¿Qué tal? Mucho gusto. Muy bien, mucho gusto, Omar. Gracias por la oportunidad de estar el día de hoy con todo tu público en tu programa y estamos a la orden para responder el duro cuestionario que nos has preparado. Ok, muy bien, perfecto. Sí, mira, Renato, quisiera iniciar, en general yo siempre cuando realizo estos tipos de entrevistas que están ligadas con la pesquería y por supuesto con las relaciones humanas, porque la pesquería es una actividad que está ligada directamente no solo con la extracción, digamos, fríamente, sino también con esta conexión que hay entre el pescador artesanal, los pescadores industriales y los profesionales que envuelven este desarrollo económico de un país y por supuesto social. Y por tanto, cuando uno comienza y se contacta con el ámbito de la pesca, y en este caso un profesional como tú, me gustaría conocer cómo fue tus inicios con las ciencias del mar, cómo tuviste el contacto intuitivo en ello. Mira, mis inicios fueron como los de tantos chicos que hay a los 15, 16, 17 años que no tenían idea qué iba a hacer de mi vida, qué iba a estudiar. Y tenía un colega que estaba 2 años, yo estaba en tercera secundaria y él estaba 2 años arriba que yo, con el cual hacíamos música, y este me enseñó un prospecto de la Universidad Agraria. Y solo vi las fotos, vi que estaba rodeado de campo, mi amigo iba a forestales, no sabía qué hacer por mi vida, y felizmente en uno de esos actos fortuitos que tiene la vida, en un segundo decidí que iba a estudiar pesquería en tercero de secundaria. No sabía por qué, y luego nunca más me lo cuestioné, pero creo que ha sido una de las mejores decisiones de mi vida, felizmente. Excelente, perfecto. Y entonces, cuando tú tomas esa decisión, y en este caso tomas el contacto con la pesquería, con la ingeniería pesquera, dentro de la universidad, ¿qué pudiste observar que te siguió imbuyendo en el ámbito, en el asunto? Porque a veces muchos jóvenes pues entran a la universidad y cambian de carrera, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué conectaste dentro de la universidad? ¿Qué viste en la universidad que también te generó un adentramiento importante? A mí, más que lo primero que me atrajo de la Universidad Agraria, más allá de las ciencias, fue que mi mundo creció. Yo era una persona que casi no había salido de Lima, particularmente del Cercado, de San Miguel, donde he vivido la mayor parte de mi edad escolar. Entonces, comenzar la agraria fue conocer la Marina, la Javier Prado, el tráfico, 2 horas para llegar a la universidad, los amigos, darme cuenta que había gente que venía de todas partes del Perú a estudiar, las protestas, las luchas estudiantiles, la Federación de Estudiantes, el taller de arte José María Arguedas de la Agraria, todo un mundo que para mí creció de la noche a la mañana y De se manera llenó. descomunal. Claro, y bueno, yo entré con 17 años, entré bastante rápido a la universidad y mis compañeros, hoy día mis amigos, tenían en promedio 1 o 2 años más que yo y tenían un poco más Experiencia ya. de calle y Sí. etcétera. Entonces, para mí lo principal fue darme cuenta de una realidad social que uno normalmente no se da cuenta en el día a día porque está metido, hasta la universidad, hasta esa oportunidad estaba metido en un mundo mucho más pequeño, más del barrio, y uno piensa que las calles por donde ha vivido, eso es todo el mundo, y después se va dando cuenta que hay una realidad Distinta totalmente. económica, política, que hay clases sociales, que hay desigualdad y que hay tantos retos y tantas cosas por hacer. Entonces eso fue lo primero que me atrajo de la agraria, la oportunidad de conocer el mundo de una manera más amplia. Y luego, ya entrando a pesquerías, me posicioné muy rápidamente en el mundo de la pesca artesanal. La pesca industrial creo que avanzaba mucho en
en gestión, los tiempos gubernamentales, las prioridades del país que se le dedica a la pesca industrial suelen ser un poco más grandes, aunque hay brechas, suele haber más dedicación. En cambio, en la pesca artesanal uno va encontrando que que está todo por hacer y que hay un camino de oportunidades y sobre todo que es la oportunidad de muchas familias de salir adelante, ¿no? Perfecto. En ese interín en el cual tú vas, lo que vas describiendo, digamos, vas conociendo y vas desarrollando habilidades, vas viendo distintos panoramas, como bien indicas, ¿cómo aparece, bueno, entiendo que todo profesional que va perfeccionando sus habilidades y por supuesto quiere un progreso para sí mismo personal, luego, cuando tú mencionas esto de la pesca artesanal, ¿está ligado digamos, a la decisión de tomar este magíster en análisis económico o es cómo llega a ti esa conexión? Porque te has podido también derivar a otros aspectos, ¿no? Que en el campo de la Sí, pesquería hay varios. sí. Bueno, tuve la suerte en mi ejercicio profesional de toparme con gente que estaba metida en ese camino, que de alguna manera sentí que abrieron una luz por la cual seguir transitando, ¿no? Hay trabajos, por ejemplo, de Juan Carlos Sueiro, de Santiago de la Puente, luego he conocido más gente, mi jefe, por ejemplo, Enrique Alonso, que está metido en el mundo más de la antropología, es pesquero, pero es doctor en antropología, entonces tiene un bagaje más social y económico, y yo quería expandirme formalmente hacia allá. Un poco lo estaba haciendo intuitivamente, pero luego sentí que para hacer mejor las cosas también hay que prepararse. Entonces decidí adquirir un conocimiento más formal y aprovechando que estaba por trabajo en Chile, eh, bueno, postulé a la Universidad de Chile, se demoraron como 2 años en admitirme porque no tenía los conocimientos previos, tuve prácticamente que estar haciendo malabares para llevar cursos de pregrado, aprendí mucho en ese proceso de un conocimiento formal de macroeconomía, de econometría, de microeconomía que no tenía, Okay. Y luego entré a la carrera, pues, y ha sido Importante. como te decía, como en la universidad, ¿no? Uno está en su barrio y el mundo crece cuando sale y empieza a encontrar un mundo donde hay gente de todos lados. Lo mismo me pasó con la economía. Mi aproximación profesional era muy pesquera y cuando llego a una universidad donde hay gente de muchos sitios del mundo y que ve su desarrollo profesional no solo en la pesca, sino en la agricultura, en los bancos centrales, en la empresa privada, en el mundo financiero, etcétera, de alguna manera sentí que mi mundo volvió a crecer también, ya no mi mundo como personal, pero sí mi mundo profesional, nutriéndolo de tantas disciplinas o de tantos temas que son complementarios y que afectan a la pesca artesanal y están más del mundo social y económico, y por lo tanto es importante conocerlos para tratar de volcar un poco ese conocimiento a la pesca artesanal finalmente, que es el campo que conozco, donde me siento seguro y donde no creo que me mueva porque tengo una vida ya profesional y ahí creo que tengo una serie de vivencias acumuladas que quisiera seguir explorando en esa ruta en vez de diversificarme en otros campos, ¿no? Claro, interesante lo que demarca sobre la pesca artesanal y bueno, la conexión que has tenido durante este desarrollo disciplinario que has realizado, porque igual cuando uno estudia la carrera y luego también va profesionalizando mucho más, mejorando como tú lo has hecho, ¿no? En este caso en el campo del magíster de análisis económico, pues necesitas una disciplina, un orden, esperar también, paciencia, entiendo yo, y todas estas características que requieren ese campo específicamente. Ahora, además, yo, digamos, he conectado contigo hace unos meses y vi algo importante en ti, ¿no? Que fue, no solamente tú te desenvuelves digamos, tienes tu labor, tienes un trabajo determinado, sino que además haces publicaciones, ¿no? Haces publicaciones científicas, para ser claros. Y eso requiere también de ciertas características, cierta disciplina. ¿Cómo tú llegas a encontrarte también con ello, en este caso, en el campo investigativo? Mira, eso creo que parte de una necesidad. No soy formado, no soy académico, entonces tengo mucho amateurismo, mucha improvisación y felizmente en el camino me he ido topando con gente que me ha ayudado, con gente o que me ha permitido colaborar con ellos y eso me ha permitido avanzar en un campo más formal de tener un récord de publicaciones. Pero para mí el tema de la investigación
es algo que te ayuda a pensar mejor. Yo soy una persona muy impulsiva, he metido mucho la pata por hacer cosas a lo loca, por no pensar, por ir con el carro sin una mano puesta en el freno de mano. Entonces, la investigación se vuelve ese camino que te obliga a reflexionar, te obliga a decir, oye, estoy diciendo esto realmente porque tengo un prejuicio, porque tengo un dogma de fe que me está llamando a pensar de tal o cual manera, o realmente estoy pensando bien lo que digo. Entonces, para mí la investigación se vuelve como, más que la investigación en sí, la producción científica, se vuelve la oportunidad de ser un poco más responsable con lo que uno piensa, dice y quiere construir hacia adelante. Entonces, yo escribo bastante, reconozco que lo hago muy desde un punto de vista amateur, ¿no? De hecho, tengo colegas que consideran como que ese campo más libre, menos formal, menos analítico de investigar no es propiamente como una investigación que tenga el mismo valor que otros investigadores que hacen análisis mucho más formales, etcétera. Pero creo que yo sigo por ese camino porque creo que es muy útil para ordenar lo que se piensa, lo que se dice, lo que se quiere hacer y luego lo que se transmite hacia afuera. Entonces, va por ahí más el tema de la investigación, de una necesidad muy, muy personal de querer combatir el desorden interno con el que vivo y cargo Interesante. y con lo que uno es, y entonces hay cosas que uno no puede quitar su esencia, sea lo bueno y sea lo malo. Entonces lo que uno puede hacer es domar un poco mejor su esencia, y para mí una forma de domar la impulsividad que tengo es a través de la investigación obligarme a abrir procesos más reflexivos antes de abrir la boca hacia afuera. Mejores sustentados, digamos, también. Exactamente, ¿no? sí. Mejores sí, sustentados. ¿no? Porque, claro, yo he leído varios de tus artículos, me parecen bastante interesantes, buenas interpretaciones y recomendaciones justamente, no solamente van a quedar en ti, sino también son recomendaciones que pueden tomar pues las instituciones, en este caso nacionales, ¿no? del país, en el ámbito de la pesca. Y por eso ahí quisiera acercarme a una de ellas, ¿no? A una específica que hace alusión al calamar gigante, sobre la pesca artesanal, ¿no? La extracción de calamar gigante en este ámbito de la pesca artesanal. Preguntarte sobre este artículo en el cual analizas la pesca artesanal de calamar gigante, y yo quisiera saber cuáles fueron, específica en esta investigación, cuáles fueron las razones económicas principales que promueven la tenencia segura y el comanejo en esa pesquería. ¿Qué nos podrías demarcar sobre ello? Mira, esa publicación que salió en el 2022 en el Marine Policy, básicamente nace de una inquietud que veíamos en los dirigentes de pota de paita, que en ese momento decían como las 13 ospas de paita, que luego han ido mutando y evolucionando a lo largo del tiempo. Hoy en día creo que han quedado un grupo que son las cooperativas y otro grupo que es la Sociedad Nacional de Pesca Artesanal, la Zona Pescal. Y este grupo que en ese momento, te hablo antes de la pandemia, eran las 13 ospas de paita, regularmente veía que pasaban un fenómeno derivado a que cuando había mucha pota, desembarcaban mucho producto, superaban la capacidad de carga de procesamiento de paita, entonces sobreofertaban. Eso hacía que inmediatamente caigan los precios, que se abran canales de procesamiento de harina ilegal, y luego un descontento social que derivaba en huelgas relacionadas con el malestar que le hace sentir a uno el salir a trabajar y perder dinero. Claro. Entonces quisimos formalizar un poco esa secuencia que veíamos, ¿no? Digamos, en algo que permita endogenizar las causas y entender las razones por las cuales eso sucede, porque hasta ese momento, lógicamente, el pescador y el armador artesanal externalizaba la responsabilidad, ¿no? Diciendo, oye, esto es producto de nos caen los precios porque acá hay una concertación de precios que nos quieren matar, nos quieren ahogar, hay un problema del sistema que es abusivo con nosotros, etcétera. Puras medidas externas, y lo que quisimos hacer
es endogenizar eso diciendo, ya, ¿qué es lo que falta? ¿Qué es lo que falla dentro del propio sector pesquero artesanal que lo hace tan vulnerable y tan poco resiliente a los shocks de abundancia que finalmente genera el propio recurso debido a su disponibilidad natural, ¿no? Y bueno, ahí es que llegamos a la informalidad que había en esos entonces, la falta de planificación productiva y luego, digamos, causas más profundas respecto a por qué eso sucede, ¿no? Lógicamente hay un marco de gobernanza que es débil, hay corrupción, hay prácticas de esa índole, hay dificultades para hacer un manejo formal, pero luego también hay desorganización, hay falta de unión, hay falta de objetivos de largo plazo dentro de la pesca artesanal. Y bueno, eso es lo que quisimos analizar en ese artículo. Creemos que sigue bastante vigente porque siguen dándose ese ciclo regular de protestas, de problemas por las caídas de los precios que suelen ocurrir cíclicamente. Entonces, todavía creo que hay mucha más discusión. O sea, claro. Eso es lamentablemente, se hizo el análisis, pero lamentablemente es un problema cuya solución va a seguir tomando más periodos hacia adelante, y ojalá que ahí está el artículo para que le puedan tomar las recomendaciones, ¿no? En ese caso, la sustentación, o sea, las interpretaciones que tú haces o lo que tú generas en tu artículo, las instituciones las pueden tomar para llevarlas a cabo, ¿no? Digamos, sí, de alguna otra manera. Sí, que lo entendamos como un camino, que esto no se va a solucionar de la noche a la mañana. Claro, problemas tan arraigados, o sea, la informalidad es hasta algo cultural en nosotros los peruanos. Entonces, pero hay que ir tomando decisiones más transparentes, teniendo mejores espacios de participación y buscando las formas de entender de que hay que hacer al sistema de la pesca artesanal un poco más fuerte y para que no sea tan vulnerable y sea más resiliente a esos shocks de disponibilidad de cuotas que siempre van a haber. Y ante ese contexto hay que racionalizar un poco mejor las acciones que toma el gobierno y las acciones que toman los actores productivos, en este caso los armadores artesanales. Creo que van pasando los años y este año, que hace unos meses, ha habido un super shock de oferta, mayo, junio, que han habido protestas grandes y un caos que continúa hasta el día de hoy. Creo que el Produce ha hecho un esfuerzo por racionalizar en una serie de resoluciones ministeriales, manejo de la veda, algunas medidas por parte del regulador, en este caso del Produce, para controlar el impacto socioeconómico que causa esta situación de la pota. Vamos a decir que no todo se ha logrado, pero vamos avanzando en un camino donde el regulador ya no le huye al tema, sino empieza a decir, acá tengo instrumentos de políticas públicas que dar. Y el pescador artesanal, yo veo, y el armador particularmente, que ya no externaliza toda la responsabilidad de este hecho, sino también dice, oye, cierto, ¿no? Esto es producto de la informalidad, es producto de la clonación de embarcaciones, es producto de que todavía... Va reconociendo lo que sucede realmente, ¿no? Digamos que uno entiende, bueno, un pescador artesanal, como cualquier ser humano, ¿no? Tiene sus limitaciones, por supuesto, ¿no? Como cualquier ser humano, sea profesional, ingeniero pesquero o presidente de la nación, tiene sus limitaciones. Pero hay una mirada siempre distinta, los que se alinean más al asunto, los que se disciplinan más sobre un tipo de temática. Y entonces hay que escuchar esas miradas, ¿no? Y para ese caso, las recomendaciones que hace tú, o mejor dicho, lo que está descrito en las publicaciones que tú has hecho, específicamente en el campo de la pesca artesanal para el calamar gigante, pues da una mirada distinta. Y aquí viene un punto importante que me gustaría preguntarte. ¿Tú has tenido acercamiento, entonces, digamos, con pescadores en general? ¿Has podido conversar con ellos? ¿También has tenido ese tipo de interacción como para llegar también a sensibilizar estos asuntos? Porque entendamos que hay personas, pues, que, digamos que, por decir así, ¿no? Tienen una mirada ya tradicional de las cosas. Entonces, cambiar, como tú dices, el aspecto cultural del pensamiento puede ser un poco difícil, hasta cierto punto, ¿no? Pero se van abriendo nuevas puertas en ese sentido, como tú dices. Sí, o sea, en el desarrollo profesional, la investigación no es un fin, sino es un medio, claro, para llegar a un fin, ¿no? Entonces,
para abordar, y es un tema que aborda ese paper en particular, el asunto del comanejo, no se puede hacer desde fuera, ¿no? El comanejo busca que los actores tengan mayor participación en la gobernanza, y en ese contexto también los que estamos desde afuera, un poco como entidades o profesionales de soporte, tenemos que meter un poco los pies al barro, claro, y tener conexión directa con los líderes y lideresas de los sectores que buscan sacar adelante. Con los años tengo que reconocer que así como me he ido engordando, me he ido alejando de la cancha, ahora estoy en un rol un poco más de gestión, y bueno, eso me dificulta estar tanto con los pies en el barro como quisiera, pero felizmente junto conmigo tenemos un equipo de profesionales ahora en el Innovations, donde básicamente la planificación estratégica del trabajo implica buscar trabajar de la mano de los líderes y lideresas en este caso específico de la pota, pero en otras pesquerías donde podemos estar en otros países también, trabajando de la mano con la gente que vive el problema y que por ende tiene la responsabilidad para solucionar el problema, porque finalmente busca o tiene ya los derechos de pesca, y en ese contexto, al tener un derecho de pesca, uno tiene la exclusividad que le da un país para explotar un recurso económico, y por ende tiene un incentivo más o menos explicitado, más o menos consciente, de conservar aquello que va a sustentar su medio de vida a lo largo del tiempo. Entonces no hay otra forma de trabajar en esto de manera efectiva que no sea al ras del piso, y no desde el púlpito que a veces se tiene desde la academia, ¿no? Claro. Que eso genera una distancia muy grande con la sociedad, ¿no? Ese es el punto importante, sí. También lo creo, también creo que lo que dices es bastante certero. Ahora, sí, en términos, por ejemplo, de sostenibilidad, que siempre es algo que recurre naturalmente, digamos, por ejemplo, la Sociedad Nacional de Pesquería tiene un plan de trabajo importante, bastante interesante, y ellos siempre demarcan su objetivo su misión sobre la sostenibilidad, ¿no? La sostenibilidad de los recursos en general, ¿no? Para que estos mismos pues puedan, digamos, se respete su ciclo reproductivo, y finalmente se pueda extraerlo al mismo y siga continuando, esto continúe, ¿no? Sobre ello, sobre la sostenibilidad y el campo de la extracción de la pesca de calamar gigante y los pescadores artesanales, ¿qué conexiones tú ves que se están mejorando básicamente en lo que respecta a la pesca artesanal? Bueno, hay grandes brechas, o sea, no quiero comenzar con un mensaje muy positivo, porque yo creo que hay grandes brechas, y sobre todo hay una falta de un plan concreto de cómo gestionar una actividad que es por naturaleza policéntrica, y el poder no está tan concentrado en un solo sitio como puede pasar en el caso de la pesca industrial, donde hay menos actores, tienen gremios muy sólidos, tienen capacidad de representación. En el caso de la pesca artesanal, ponerse de acuerdo es difícil. Hay muchas pesquerías, hay muchos artes de pesca, hay muchos problemas específicos. Entonces, respecto de la sostenibilidad, creo que hay que reconocer todos que no es un concepto abstracto, es un concepto operativizable desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista socioeconómico también. Entonces, con la ausencia de un plan, ahora se está trabajando una política pesquera, por ejemplo. Ahora hay una carencia de operativizar cómo se ve modelos de pesca artesanal que puedan ser de gestión de pesca artesanal, que puedan cumplir con criterios de sostenibilidad, pero no en un marco abstracto. Yo creo que tenemos fortalezas, tenemos un sistema de recolección de información que creo que nos puede dar muchas luces de cómo están el estatus de diferentes pesquerías. Sin embargo, ese sistema de información y las diferentes fuentes de información todavía no están del todo integradas, no están abiertas al público para buscar cooperación de universidades, de especialistas, y hacer, digamos, lidiar mejor con nuestras carencias. Creo que eso es lo que falta
como punto de inicio. Un plan, lidiar mejor con, entender nuestras fortalezas, no pensar que estamos... desprovistos totalmente. No estamos desprovistos, tenemos muchas fortalezas, pero hay que empezar a gestionarlas en un contexto donde tenemos muchas brechas y hay ingente cantidad de trabajo que hacer, y no lo vamos a hacer si desde el mundo profesional, científico, académico, del manejo, desde los manejadores, los reguladores, no explicitamos un poco cómo establecer vías claras y directas para resolver las brechas que tiene la gestión de la pesca artesanal, y si por otro lado no tomamos en serio la participación de las organizaciones de pescadores artesanales en la gestión pesquera. Yo entiendo un poco, porque escucho a ambos lados, si pudiéramos decir, dirigentes de la pesca artesanal y reguladores, investigadores, que claro, uno siente que los pescadores artesanales son unos conchudos, que son muy duros con ellos, y por otro lado los pescadores sienten que, bueno, desde el punto de vista de los investigadores, de los reguladores, les traen más problemas que soluciones. Entonces hay que entender esos dos puntos, hay que entender que en ese entendimiento va a haber mucha catarsis, todos se van a querer decir las cosas negativas que perciben del otro, pero de allí hay que hacer una correcta facilitación para sacar rutas operativas hacia la sostenibilidad, que implique básicamente hacer sistemas de gestión adecuados a cada pesquería. Hay pesquerías donde no puedes tener un fiscalizador en cada playa. ¿Cómo hacemos para hacer un manejo de repente más comunitario, más participativo, etcétera? Hay pesquerías artesanales como la pota, en donde sí necesita una fuerza del regulador que ordene el comportamiento de los actores productivos. Ok, la pota es diferente a una cachema, por así decirlo, ¿no? O a una cabrilla. Pero yo creo que la sostenibilidad está lejos, para serte sincero, pero creo que, y esto me lo decía un amigo, no me lo he inventado yo, y creo que también lo he leído en un paper antiguo de Svein Genthoff sobre el comanejo, que es uno de los que más ha escrito de este tema, que es que la sostenibilidad pesquera, particularmente por la ruta del comanejo, no solo es el destino de tener, oye, ya acá tales indicadores están en verde, estamos ok, sino es todo el camino. Entonces, comenzar desde el día 1 a dar pasos asertivos que nos hermanen, que nos ayuden a colaborar, que ayuden a que fluyan los datos, a que se abran los datos, etcétera. Todo eso ya es avance hacia una pesca sostenible. Entonces, creo que comenzar ya es un buen paso, y seguir postergando el comienzo de un sistema mejorado, diseñado específicamente para la pesca artesanal, no nos hace bien. Bien, Renato, en el 2014 publicas un artículo que está ligado con la cadena de valor de producción de alimentos pesqueros, para Piura específicamente, y yo quisiera preguntarte sobre ello. ¿Qué hallazgos les sorprendieron a ti como investigador, en este caso también a los que estuvieron imbuidos en ello, sobre esa cadena de valor? ¿Qué encontraron? ¿Qué de importante encontraron? Mira, lo interesante, este es un trabajo, tengo que primero reconocer que es un trabajo que salió de la cabeza de Juan Carlos Oiro. Básicamente él es piurano, entonces yo en ese entonces vivía en Piura, y él regularmente por trabajo iba a Piura, y nos juntamos y empezamos a hacer con Jorge Grillo, con otro amigo Alonso El Solar, que después le perdimos el rastro, empezamos a hacer ese, y otro colega de Piura también, Mario Correa, perdón, de la Universidad Nacional de Piura. Empezamos a hacerlo así como replicando un trabajo que había hecho Santiago de la Puente y Billy Christensen, también con Juan Carlos, respecto de la cadena de valor de todo el Perú. Dijimos, hagamos uno de Piura, porque Piura, y fue lo que quedó en el título, ¿no? Desafía la naturaleza industrial, harinera, de la pesca en el Perú. Entonces, para nosotros Piura es la punta de lanza, un anticipo a lo que estamos viviendo hoy día. El consumo humano directo finalmente ya ha tenido años donde aporta más ingresos por exportaciones pesqueras, pero también la pesca artesanal, bueno, mucho de ese consumo humano directo viene de la pesca artesanal, principalmente la pota, principalmente el perico, etcétera, pero también la pesca artesanal tiene un valor oculto, que es su importancia
en la generación de empleo y básicamente ingresos en una economía informal, que porque ocurra de manera informal no significa que no está generando valor para la sociedad. Entonces, eh, creo que muchas veces la falta de registros formales invisibiliza el valor que tiene para una sociedad ciertas actividades económicas. Y eso es lo que sentimos que faltaba en la pesca artesanal de Piura, ¿no? Y en la pesca artesanal en general, que ese valor está oculto porque no está en las estadísticas oficiales y por ende no está disponible para servir de insumo para que los tomadores de decisiones definan sus prioridades en términos de manejo. Entonces lo que buscaba ese trabajo era reconstruir eso, visibilizar que el valor de la pesca artesanal en una región emblemática como Piura genera por lejos muchos millones de dólares más que la actividad industrial, y por ende eso tiene que eh, guiar la toma de decisiones y guiar también el empezar a generar registros formales, porque es injusto no invertir esfuerzos gubernamentales en actividades que sabemos, porque todos vemos que generan un valor para la sociedad. Los seres humanos que viven de ese trabajo, nosotros que nos comemos un chicharrón de pota o en Piura una cachema, una caballa salada, son parte de la identidad hasta cultural la caballa salada. Pero todo ese valor que existe cuando tú caminas en la calle, cuando tú estás en la región, etcétera, no existe en los números formales, ¿no? Entonces, en ese trabajo, creo que lo hicimos en un momento donde le teníamos mucho cariño a Piura, todavía se lo tenemos, pero yo estaba por allá y coincidimos con Juan Carlos, que es de la zona, y es más que nada un tributo, un tributo a esas cosas que uno hace porque creímos que era necesario para ese momento. Que era una contribución, claro. Y después se nos sumó también Santiago Lapuente, que le dio mucha forma al artículo, y los Mendos, Jaime y Tania Mendo, que creo que ayudaron a redondear finalmente lo que salió publicado, ¿no? Claro, excelente, perfecto. Entonces, sobre ese análisis que tú haces, ¿qué mejoras uno podría prever o se previó en ese sentido sobre la gobernanza de este tipo de actividad en ese caso? Es decir, sale publicado su artículo y entiendo que, aunque muchas veces entiendo que hay una suerte de, digamos, entre comillas, vamos a poner una desconexión entre lo que yo publico y el gobierno o la cabeza del gobierno del sector pesquero que está digamos, manejando el municipio y por supuesto viendo el desarrollo político de la actividad pesquera artesanal. ¿Qué recomendaciones tú aparecieron, digamos, como para acercárselas a estos funcionarios, digamos? Mira, el tema entre que dure una publicación y que luego sirva para inspirar políticas públicas es un plato de cocción muy lento. Entonces, creo que uno ha aprendido a tener paciencia, claro, en esos procesos. Yo veo que en los años que han pasado se ha ido moviendo bien esa investigación, yo creo que está presente. Sin embargo, creo que ha contribuido más que nada en un granito de arena a decir, a decir lo que finalmente decimos, que es que la pesca es importante, es casi el 20% del PBI pesquero peruano, sí, y también un poco más del 20% del empleo pesquero peruano, la pesca de Piura, que en su mayoría es artesanal y que actualmente está en riesgo, porque básicamente estamos hablando de puros recursos que tienen un manejo débil o directamente no tienen algún arreglo de manejo, ya sea comunitario, o sea centralizado, o sea, digamos, comanejado. Entonces, es un grito de preocupación que esperamos que contribuya a más gritos de preocupación, porque creo que no hemos descubierto la pólvora diciendo que, oye, esto vale mucho, claro, y hay que preservarlo. Tal vez hemos formalizado un poco, cuantificando el número de empleos, cuantificando, tener una cifra de valor agregado que sirva digamos, en la población, en la gente que necesite levantar la voz de protesta y la voz de preocupación respecto de, oye, que no se nos escapen las tortugas, porque acá puede quedar mucha gente sin empleo. Entonces, lamentablemente,
de una publicación a que esto llegue a los reguladores, que además están en un país convulsionado, con poco espacio de maniobra, donde salen en el día urgencias, y entonces yo creo que los funcionarios conocen mejor que uno qué es lo que hay que hacer, pero lamentablemente están en el día a día atiborrados de pedidos congresales, atiborrados de cosas coyunturales que van saliendo, entonces lamentablemente hay una limitación para establecer lo que se diría como una visión de largo plazo del manejo, digamos, ¿no? Hay un manejo muy coyunturalista. Y bueno, en ese contexto, pues, ¿qué es lo que puede hacer un paper? Claro. Lamentablemente puede hacer lo que puede hacer. Exacto, ahí es donde, digamos, esta situación también está ahogada y aquí es donde quiero pasar a este nuevo tema, tema que también está involucrado, la pesca ilegal, ¿no? La pesca ilegal y específicamente sobre la pesca en el norte, ilegal. ¿Qué características, en este caso de la pesca ilegal de arrastre artesanal, se pueden digamos, estimar sobre el despliegue que tú has hecho como profesional hasta hoy en día? Ya. Mira, esos son unos trabajos bien interesantes que son parte de un proyecto que lideró la Universidad Agraria con la Universidad de San Andrews y algunos colegas de FAO, del IMIPAS, ex INAPESCA en México, y de Red de Sostenibilidad Pesquera también, que partieron de una realidad. Hay sistemáticamente, desde los años 50, reportes de pesca ilegal de arrastre costero en la zona norte del país. Esto es ilegal, sin embargo funciona de manera sistemática, y hoy en día es más, ocurre dentro de un área marina protegida, la famosa área del mar tropical de Grau, ¿no? Entonces, con todos esos elementos uno dice, hay una realidad. Se le ha querido combatir de todos modos, de todas las formas, para eliminarla, y esta ha subsistido. Entonces dijimos, ¿por qué ha subsistido eso? Bueno, porque da empleo. Si tú agarras a todas estas personas y las reemplazas, ponte que nos ponemos súper radicales y les impedimos entrar al mar, van a encontrar otras formas, las metemos todas a la cárcel, van a encontrar otras formas de operar porque hay necesidades. Entonces, la Universidad Agraria creo que fue muy valiente en decir, ya, esto no va a ser popular, pero vamos a establecer contacto con las diferentes asociaciones, y establecimos con las asociaciones de Máncola, de Talara, de Paita, de Constante, que en Sechura, que son fuertes, y mostraron disposición a colaborar. Lógicamente estaban en una situación de incumplimiento, de ilegalidad. Cualquier salida que empiece a generar ciencia, que empiece a generar, visibilice lo que están haciendo, así sea ilegal, les va a permitir de alguna manera a construir caminos para solucionar ello. La realidad es que se hicieron buenos trabajos académicos, salieron buenas ideas, se construyó una red modificada que reducía las capturas incidentales, se calibró, funcionó con éxito, se generó una cantidad de información importante que ahora está disponible para entender mejor cómo funciona esa actividad. Y ahora lo que falta es, nuevamente lo que hablamos en general, de buscar la sostenibilidad pesquera. Sentarse con todos los actores, definir caminos operativos para que los actores transicionen a una actividad con menor impacto ambiental. Puede ser dentro del arrastre abrir algunos corredores fuera de la Reserva Mar Pacífico Tropical donde puedan ejercer pesca costera de arrastre sin que sea clasificada ilegal. Invertir en experimentación para buscar el langostino y las especies que ellos buscan fuera de las 5 millas, donde sí se puede hacer pesca de arrastre de manera legal, o ir migrando a artes de pesca pasivos. Nosotros hicimos unas pruebas, pero muy exploratorias, con la suripera, que era una red que buscaba, digamos, que capturar el langostino sin arrastre. Pero para ir por cada uno de esos 3 caminos y nuevamente alcanzar la sostenibilidad viéndola como un camino operativo, hay que empezar a acordar una planificación donde participe el gobierno, ¿no? Donde se entiendan, todos los actores se entiendan. Hay actores que quieren desaparecer a este grupo de pescadores ilegales, tal vez yo también me podría incluir allí, sin embargo mi solo deseo no los va a hacer desaparecer, y hay que pisar
los pies en la tierra, hay que entender que esas soluciones muy punitivas, muy de criminalización, Policíacas, ¿no? muy policíacas, finalmente no son efectivas. Ojalá fueran efectivas. En este caso no han sido nada efectivas, y por ende hay que entender que hay muy pocos caminos realistas que pasan por establecer un camino que transicione hacia la extracción de estos recursos, que además son altamente demandados, como el langostino, el carajito, el lenguado, y que haya que avanzar una ruta donde se les pueda seguir extrayendo, pero no de la manera en la que sucede actualmente. Otro camino nos va a mantener perpetuar este problema que, como bien dice la literatura del propio IMARPE, persiste desde los años 1950. Entonces, tranquilamente esto puede seguir 20, 30, 40, 50 años más. Entonces, cambiar esta tendencia de la pesca ilegal, en este caso particular, implica, nuevamente, por operativizar el manejo y no dejarlo solo en frases muy genéricas, muy bonitas, pero que finalmente perpetúa que siga haciéndose esa actividad de manera no sostenible, y creo que es un gran fracaso de nuestra gestión pesquera en estos días, ¿no? Y poco se habla. Entonces ese trabajo que se hizo gracias a esos pescadores ilegales, creo que nuevamente, como hablábamos en la discusión anterior, pone el punto sobre el mapa, y esperamos que a lo largo de los años eh, se vaya avanzando en abordar esta problemática, y no se le siga evadiendo, porque si no va a seguir muchas décadas más. Eso es lo único que estamos seguros que es lo que va a pasar, y por eso nosotros en el último artículo que hicimos se llama ignorar o mitigar, ¿no? Las implicancias económicas de una pesquería ilegal de langostino en el norte de Perú. O mitigamos o ignoramos. Lo dejamos pasar, lo dejamos que siga, continúe. En esa línea, Renato, la acuicultura, como bien destaca sobre los langostinos, bueno, puede ser una alternativa importante, ¿no? Una alternativa importante para, como haciendo un paralelismo, ahora que justo mencionas el asunto de lo ilegal, de la pesca ilegal, de los pescadores ilegales, que igual han dado data para poder desarrollar esto. Digamos, si nos vamos a la selva, ¿no? En el caso de estos centros cocaleros y todas estas cuestiones, que también pasa algo muy parecido, ¿no? La solución no puede ser estrictamente policíaca o de punitividad, sino que tiene que aparecer una alternativa, ¿no? En ese sentido, la acuicultura me parece que es una alternativa importante. No sé qué te parece a ti, tú lo has mencionado como también importante, pero ¿qué crees que en la acuicultura debería darse un poco más en ese sentido? Tú eres ingeniero pesquero y también tienes relación con ello. ¿Qué crees en ese sentido de la acuicultura? Es una pregunta difícil porque me sacas de mi área de expertise, pero lo que creo es, primero, lo que dijiste. Hay que reconocer que el problema de la pesca artesanal puede ser más socioeconómico, es un problema finalmente de pobreza, de crisis alimentaria, y en ese contexto hay que buscar las soluciones. La acuicultura es una actividad compleja, nos plantea una planificación no tan del día a día como es la pesca artesanal. Entonces yo creo que han habido muchas experiencias de hacer que el pescador artesanal se vuelva acuicultor. No en todos los casos se ha podido desarrollar la paciencia que tiene un agricultor, o la paciencia que tiene un agricultor, que es un proceso productivo que va más allá de levantarse en la mañana y salir a buscarse el día a día, ¿no? Entonces creo que hay consideraciones culturales que tomar en consideración. Y luego en Perú particularmente, creo que hay diferentes, igual como en la pesca. Hay modelos para la pesca industrial y hay modelos para la pesca artesanal que todavía necesitan desarrollarse según las diferentes pescas artesanales que hay. En la acuicultura, yo lo que pienso es que han habido oportunidades para un desarrollo industrial. Por ejemplo, que siento que los camarones en Ecuador lo han logrado, que vendrían a ser nuestros langostinos en Tumbes, y vemos el despegue de Ecuador versus el despegue en Tumbes en Perú. Y claro, básicamente Ecuador ha formado una industria que está por encima de los 5 o 6 mil millones de dólares al año, es decir, casi triplicar los ingresos de la harina y aceite de anchoveta de pescado, de anchoveta en Perú. Y creo que en los salmónidos también, si vemos el desarrollo que ha tenido Chile con salvando las distancias, con los salmónidos en Perú,
tampoco le hemos sacado todo el rendimiento, ¿no? Entonces creo que hay que separar dos discusiones en la acuicultura. El tener una planificación industrial organizada para desarrollar aquellas actividades acuícolas, que puede ser el langostino, puede ser las truchas, que necesita un impulso desde el gobierno para que puedan atraer grandes capitales y generar unos buenos bolsones de ingresos, versus otro tipo de acuicultura que es más extensiva, para proteger las economías locales, etc. Y eso tiene que estar diseñado justamente para la discusión de la pesca artesanal que estamos teniendo, que es más de índole socioeconómico. Claro. Creo que una de las limitaciones que hemos tenido como Perú es poner todo en un mismo saco. Entonces, ni generamos un modelo que se ajuste para los territorios, para las poblaciones que pueden encontrar una oportunidad de desarrollo local en la acuicultura, ni tampoco hemos generado grandes polos de desarrollo industrial acuícola. Y creo que ambos debates deben llevarse por mano, por cuerdas separadas, y porque buscan objetivos separados. Específicos, ¿no? Particularmente, muy bien. Ahora, quisiera volver un poquito sobre el comanejo y estos asuntos que justo mencionábamos sobre la gobernanza en general. Tú has participado, bueno, hoy participas en la Fundación Innovation for Ocean Action y has colaborado también con Kalamazoo, ¿cierto? Uh-huh. ¿Es verdad? Sobre esta institución en la que has colaborado, digamos, ¿qué recomendaciones Kalamazoo ha podido dar, digamos, en estos tiempos en los que ha existido sobre las pescas artesanales en general, en lo que tú has venido trabajando, no solamente en el Perú, sino en los diferentes lugares, y cómo esto ha venido progresando? Mira, para mí Kalamazoo es un ejemplo y que se ha desarrollado gracias a que ha habido una dirigencia muy clara, con mucho recorrido, que ha traído sabiduría al proceso. Y para mí es un ejemplo de cómo la participación en el manejo pesquero es clave para transicionar hacia la sostenibilidad, pero también cómo la participación, hay que siempre usar buenas maneras, pero a veces hay que saber de buenas maneras abrirse a los espacios. Entonces es un grupo que buscó juntar organizaciones de distintos países, sobre todo de Ecuador, Chile, Perú, y con una incorporación en México, que todos participan en la pota y todos tienen problemas entre sí. Los artesanales contra los industriales de cada país, y los de Perú contra los de Chile, contra los de Ecuador. Entonces es un grupo que está en conflicto entre sí, que ha aprendido a decir en qué única cosa estamos a favor. Ya, necesitamos combatir la pesca ilegal y necesitamos un ordenamiento de lo que sucede en aguas internacionales. Entonces, es un ejemplo de establecer una planificación sencilla, pragmática, concreta, y de sostenerla a lo largo del tiempo. Esto comenzó en el 2018, estamos en 2025 y todavía falta para rato. Y después, a nivel organizativo, tiene más lecciones, que es ya nos pusimos de acuerdo, ahora vamos a gritar de nuestros problemas, vamos a ponerlos visibles. Y luego llegó un punto en que Kalamazoo dijo, esto no es suficiente, hay que hacer un poco una gestión más proactiva. Y Kalamazoo se fue aliando con científicos, se fue aliando con abogados en los países, abogados internacionalistas, técnicos, etcétera, que en base a las prioridades y a la planificación que hicieron los propios actores, han podido hacer un despliegue técnico y han podido hacer que Kalamazoo, por ejemplo, llegue a las reuniones de la Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur, la famosa OPS, que es la encargada de regular las aguas internacionales, con propuestas de evaluación de stock, con propuestas de medidas de conservación y manejo. Entonces también es un ejemplo de que es importante organizarse, es organizarse para posicionar una prioridad, pero en países con débil gobernanza como los nuestros, eso no basta. Entonces, sigue gritando, pero presenta propuestas, pero participa activamente en el debate. Probablemente nadie te lo va a agradecer, pero va a ser súper útil para que la pelota siga en la cancha jugando, ¿no? Perfecto, genial. Me parece importante lo que demarcas, y en esa línea también preguntarte, ¿existen otras entidades así como Kalamazoo también que desarrollan este tipo de, digamos, interacciones con los países a nivel pesca artesanal?
¿Conoces de alguno más, digamos, otro tipo de... Sí, yo creo que sí. Hay una red iberoamericana de pesca artesanal donde participan las principales federaciones y confederaciones de los países. Está el Coremagi, que es el Comité Regional del Magi Magi, que es Claro. Veo un homólogo en el caso del perico, donde busca que Perú, Ecuador, Costa Rica, los países de Centroamérica se organicen para coordinarse mejor en la agenda del perico, que también es un recurso altamente migratorio. Yo creo que hay cantidad de organizaciones de ese tipo. Dentro de la misma pesca artesanal también, los mismos gremios de la pota que estaban atomizados, siguen estando altamente atomizados, pero cada vez encuentran de manera muy oportuna espacios para entenderse en un tema y actuar en conjunto, ¿no? Y se está viendo que no hay otra forma de avanzar, porque si, digámoslo en simple, si los de abajo seguimos peleándonos entre nosotros y trayendo confusión, facilitamos que arriba no se haga mucho. Entonces, si los de abajo queremos que arriba se trabaje, hagamos un esfuerzo en agarrarnos a cachetadas abajo, pero cuando haya que salir al mundo, si salgan con las ideas claras, y si es con propuestas, y si es con cosas altamente fundamentadas, y no solo problemáticas, sin dar algunas luces de cómo resolver esas problemáticas, vamos dando pasos que aceleran un poco la consecución de agendas de mejoras de políticas públicas. Nuevamente, en países como los nuestros, donde faltan recursos, hay muchas coyunturas que pasan en el día a día, hay convulsión política, y es en ese marco difícil donde nos movemos. Y entonces el llamado, yo creo que a los dirigentes, a toda la gente que está en tu público, puede ser que entendamos bien dónde estamos parados y hagamos los esfuerzos sobrehumanos para entendernos entre iguales, para salir con ideas claras hacia el mundo. Nada hacemos peleándonos entre iguales. Peleémonos, pero entendamos que esas peleas son domésticas, como nos pelearíamos en una casa, pero luego cuando hay que salir al mundo, todos somos parte de esa misma casa, y por ende, sí o sí necesitamos cooperar, si no, la casa termina hecha un chiquero, ¿no? Claro, es verdad. Muy cierto el asunto de la cooperación y la suma de objetivos en común, ¿no? La suma de objetivos en común entre esos países que mencionaste como Argentina, Ecuador, Perú, obviamente, y estamos acá en esta parte que en este caso nos baña las aguas del Pacífico. En esa línea también me gustaría saber de ti sobre la soberanía, digamos, sobre el campo de la soberanía marítima que tenemos nosotros con los tratados en general a nivel internacional, estos últimos que se han ido firmando. ¿Tú cómo observas estas decisiones políticas, en este caso del Estado peruano, para con estos tratados, ¿no? Como le te dije, ¿no? La Convemar, y problemas que surgen fuera de las firmas, como voy a mencionar, porque es algo que yo también lo he tratado en un podcast, sobre la pesca de la pota ilegal por parte de un estado como el chino, ¿no? ¿Qué consideraciones tú tienes sobre ello? Mira, yo lo que pienso es que tiene que haber acá mucha transparencia sobre la mesa. Yo creo que hay mucha gente queriendo hacer cosas positivas, pero que está teniendo temor a conversar abiertamente las cosas. Particularmente, y ahí es donde nacen los mitos, las leyendas, las suspicacias. Por ejemplo, podemos hablar de el tema de la reciente firma del BBNJ, que es un tratado que ya firmaron más de 50 países. Sin embargo, el Perú, cuando va y lo firma, no hace una debida difusión previa ni un debido proceso participativo. Sí se ha hecho en ciertas élites académicas o de ONGs, pero no se ha hecho en el sector pesquero en su amplitud, y se traslada el mensaje y ahorita veo que hay una serie de campañas que suenan a muy defensivas, para decir, oye, esto no les va a afectar, no fastidien, de qué se quejan, y esto que lo otro. Y creo que esos mensajes no son saludables, porque algo que es beneficioso, y yo lo creo sinceramente, se debe poder discutir con transparencia, porque si no se hace, la gente piensa que hay gato encerrado. En ese caso en particular, creo que esa suspicacia que se ha generado, básicamente lo que puede generar es que luego haya movimientos políticos dentro del país
que dificulten su ratificación, y con eso todo lo avanzado con la primera firma puede retroceder. Entonces yo estoy convencido de que hay que conversar mucho, y que cuando conversemos, tal vez unos no van a llegar al 100% de sus pretensiones y los otros tampoco, pero tiene que haber madurez para encontrar los puntos medios. En el caso de China también se ha generado una suspicacia particular respecto a los ingresos, utilizando el sistema de monitoreo satelital, que es una norma que se promulgó en agosto del 2020 y que luego de pronto en el 2023 se le encontró un recoveco, y ahí tenemos un trabajo que hemos hecho con Alfonso Miranda, con el doctor Piero Rojas, con Iván Gómez, con el doctor Bernal Chavarría, que es un especialista en Derecho Marítimo Internacional, donde básicamente lo que analizamos es que es extraño que algo se ha aplicado de una manera en el 2020, luego en el 2023 cambia el criterio, y luego ahora en el 2024, en septiembre, se logró restablecer a través de otro nuevo decreto supremo. Sin embargo, vino con un artículo que no estaba en la norma prepublicada, que era una disposición complementaria, transitoria final, de estas que te ponen al último, con un proceso de homologación que es difícil de entender cómo se va a operativizar, y que al día de hoy no sabemos en qué va todo eso. Entonces creo que puede haber un espacio, y sería mucho más saludable para los intereses que pueden perseguir ciertas personas en el gobierno, de brindar servicios de astillero, de mantenimiento, de cosas a estas embarcaciones, a los intereses de tener un estándar aceptable de monitoreo, control y vigilancia, y al buen clima social dentro del país, el que toda esta discusión, en vez de que se haga de manera un tanto extraña, que enturbia todo, se haga transparentemente y sobre la mesa. Yo creo que se pueden entender todos los intereses, y en lo que estamos fallando dentro de varias cosas, yo creo que es tener el miedo de no decir las posiciones, por más de que a ti no te pueda gustar, por ejemplo, tú eres un pescador artesanal y no te puede gustar la posición de la Marina, o la posición del Produce. Sin embargo, es mejor poner todas las cartas sobre la mesa y que tu pescador entiendas qué es lo que le preocupa a la Marina y cuál es su aspiración, y en concreto dónde está el negocio, y todo va a estar explícito sobre la mesa, y va a poder haber si hay madurez y si hay capacidad de facilitación, va a haber un diálogo transparente que lleve a que haya un solo mensaje hacia afuera. Yo creo que tanto el tema del BBNJ como el tema del uso de puertos de las embarcaciones chinas se ha podido discutir de una manera más transparente, y se hubieran podido llegar a entendimientos más claros que luego no enturbien cualquier cosa, generando mitos y leyendas, que luego empiezan a generar bulos, y luego empiezan a generar prejuicios, y luego hasta generan xenofobia, y luego generan una serie de problemas sociales, económicos, de relacionamiento, que se entienden porque empiezas a poner a los actores en una situación extrema donde ya les queda cerrarse, les queda tomar posiciones irracionales, y encima después nos quejamos de por qué ciertos actores productivos no quieren saber nada de tratados internacionales, no quieren saber nada de Convemar, no quieren saber nada de darle la oportunidad a buscarle otra solución alternativa al ingreso de las embarcaciones chinas. Oye, lo que la gente quiere sentir, que no la están timando. Entonces, si no la estás timando, sin ser transparente, no debería haber ningún problema. Yo creo que estos conflictos, desescalarlos, nos cuesta mucho. Entonces deberíamos tratar de tener una política de suma transparencia para no generar mitos y leyendas que luego se revierten en contra de los propios objetivos que busca la misma administración, o fines gubernamentales que se puedan tener, ¿no? Eso. Justo ahí te quería preguntar, viendo ese punto y recordando lo que conversamos previo a la entrevista, en el intermedio, ejemplo de otros países, por ejemplo, como es el ejemplo chileno, tú bien demarcabas, me contabas que la conversación es más abierta, es más directa, en ese caso es más transparente, y que en ese sentido el ámbito, la cuestión cultural en el Perú genera de repente este tipo de obstáculos, ¿no? que aparecen. Entonces me gustaría preguntarte si esto, digamos, como la ciencia en general, las ciencias del mar que están ligadas pues con nuestra vida en general,
porque el recurso pesquero es algo muy importante para la seguridad alimentaria de un país en general, para la alimentación específicamente, ¿no? La seguridad alimentaria de la alimentación. Eh, ¿Cómo podría, tú como profesional, habiendo pasado ya teniendo tanta experiencia, habiendo estudiado en un colegio, pasando por la universidad, siendo ahora un líder también importante, ¿no? Ya tiene una voz muy importante, me parece a mí, para la pesca, como tal, ¿qué consideraciones tú crees, digamos, en el aspecto escolar de colegios se podrían desarrollar para que los muchachos, los chicos que también pueden estar viendo, los pequeños, ¿no? Niños que les gusta el mar, que les gusta saber y conocer, porque tú contabas que de muy pequeño te nació, mejor dicho, te conectaste con la pesca, y en general a mí también cuando era pequeño también me gustaban mucho los asuntos pesqueros y también los asuntos relacionados con la política. Entonces, ¿qué recomendación podríamos dar tú, o tú como ingeniero pesquero podrías dar para que haya esta apertura de mente y que eso luego se pueda, digamos, observar ya cuando aparezcan los profesionales debidos en los distintos campos? Y no solamente me refiero a la pesca, sino en general, ¿no? Sí, bueno, es una pregunta súper profunda. Yo creo, bueno, en principio no me siento un referente de muchas cosas, pero así, siendo una opinión un poco desde la humildad, porque tampoco no me quiero rogar una representación que no tengo. Yo lo que pienso es que tenemos que reconocer, no en el sector pesquero, en el sector pesquero es un síntoma, claro, de un mal nacional. Es una consecuencia. Estamos en una situación donde podemos estar llegando a un punto de inflexión, o ya haber llegado a un punto de inflexión que se ve materializado en la política, pero se ve materializada en la informalidad, en la criminalidad, en cómo opera finalmente el Estado, cómo hay tanta gente que no se siente representada por su administración. Y eso tenemos que usarlo, pero no como una herramienta para seguir agarrándonos a tiros entre todos nosotros, sino como una herramienta para que todos depongamos nuestras armas y entendamos que tenemos que entendernos entre todos. Todos acá pensamos diferente, como en cualquier parte del mundo, pero creo que la diferencia es que acá nos agarramos a tiros entre nosotros de manera simbólica o de manera real, y eso tiene que parar y tenemos que empezar a aplicarlo en todo ámbito de nuestra vida. Es difícil, yo mismo ando acá con la pistola siempre envainada, pero creo que tenemos que hacer todos un esfuerzo para construir el país que queremos ya de repente, no para nuestra generación o las generaciones que están atrás, sino para las que vengan, porque Perú felizmente es un país que tiene todo, y no se merece estar como está. Entonces hay que ponernos la mano en el pecho un poco y cambiar mucho. Todos tenemos mucho que cambiar aquí, y creo que tanto en el sector pesquero, en la forma que nos aproximamos entre nosotros, cómo le hacemos sentir a cierta gente que su voz no importa, y cómo después sufrimos porque esa gente que le hacemos sentir que su voz no importa, luego regresa y nos quiere agarrar a palos, ¿no? Entonces todos tenemos que cambiar un poco para llegar en lo que se conoce en la teoría de juegos como un equilibrio cooperativo. Hoy día todos vivimos en un equilibrio no cooperativo, ¿no? Y en esos equilibrios no cooperativos todos perdemos algo. Entonces, si todos queremos algo, todos queremos ganar algo, tenemos que cambiar de juego y buscar avenidas que nos lleven a la colaboración en un contexto donde va a ser difícil, no confiamos entre nosotros, tenemos prejuicios, hay temas sociales, hay tantas cosas, ¿no? Y bueno, creo que nuevamente eso nos tiene que invitar a no rendirnos, a no desgastarnos, porque este país que creo que la mayoría queremos construir nos va a tomar muchas más generaciones, y lo mejor es empezar todos a cambiar de actitud desde ahora para que las siguientes generaciones puedan disfrutar lo que tal vez nosotros ahorita podamos cosechar, ¿no? Claro, perfecto. Ahora, mi pregunta, quiero alinearla también tú como analista económico. Además, hoy que hay una divulgación bastante pronunciada sobre los asuntos, digamos, del individualismo, por decir así, ¿no? Bueno, tenemos aquí en Argentina pues a Milei como presidente, y él recalca mucho los asuntos de que el Estado debería hacerse a un lado, ¿no? Aislarse, por decir de alguna manera, no solamente quedar
con algunas funciones y nada más que ello, ¿no? Hasta, bueno, tiene un punto de repente un poco más extremo en el sentido de que el Estado no debería meterse en nada y solamente los privados deberían ver los asuntos del país y moverse a partir de eso los mercados. Tú como analista económico, ¿qué punto, qué podrías puntualizar haciendo la conexión con la pesca en ese sentido? Mi pregunta sería. No, yo discrepo con eso. Creo que es una visión muy fundamentalista de la economía neoclásica y clásica que no tiene un correlato con la realidad, ¿no? Vemos que hoy en día los estados fuertes logran también ser un vehículo para el desarrollo económico. Lógicamente hay un debate también respecto de las libertades que hay que saber balancear. Entonces, creo que cada una de las temáticas del aspecto de la vida de las sociedades debe evaluarse hasta qué punto el control centralizado de un Estado no vulnera las libertades de las personas, pero la extrema, el pensar de que todo se va a autorregular es bien complicado, sobre todo en una evolución de la economía donde justamente el libre mercado ya hoy en día es más visto como una excepción que como algo que se da de manera natural, ¿no? Es una aspiración, es a donde queremos llegar porque es donde las sociedades funcionan de manera equilibrada, sin regulación, pero la realidad que a donde vamos encontramos fallas de, digamos, fallas de mercado, ¿no? Hay asimetrías de información, hay externalidades, en la pesca son recursos comunes que tienen toda una teoría que es difícil de manejarlas y se ubican más en el marco de las fallas de mercado. Entonces creo que no hay que ponernos tan fundamentalistas, sobre todo porque desde lo clásico, neoclásico hasta ahora, el ser humano más que nunca está desarrollando mucha investigación, hay capacidad computacional, hay inteligencia artificial. Entonces, bueno, definitivamente hay que entender los avances que la economía ha traído el día de hoy, hay que entender en el marco en el que se encuentra la pesca, donde estamos manejando recursos comunes que son especialmente susceptibles a la sobreexplotación. Entonces hay mucha técnica que aún nos falta operativizar y ahí tenemos espacio para todo ello. Nuevamente quiero regresar al ejemplo que decía hace un rato de la pota. Hace algunos años había una actitud del regulador de decir, bueno, cuando hay problemas de sobreoferta, no nos metemos a regular. Ahora, aunque de manera imperfecta, hay que saber valorar que el Ministerio de la Producción ha sacado regulaciones para establecer topes de captura, para limitar los puntos de desembarque, todo eso para tratar, no regulando el precio, eso es algo que casi está vetado, me parece, constitucionalmente en el Perú, en muchas partes del mundo, pero sí dando alguna serie de medidas de políticas públicas para tratar de ayudar al actor productivo a que controle la oferta que va a llevar a los mercados y con eso que pueda capturar o que pueda tratar de asegurar un beneficio económico que no le genere problemas luego familiares, luego en su día a día. Entonces, creo que todas esas cosas que estamos haciendo un poco intuitivas, que salen del manejo pesquero clásico y que se ubica más en un ámbito de económico, regulatorio, debería seguir evolucionando, deberíamos seguir dándole vueltas, capturando mejor esas lecciones y aplicándolas en el día a día, ¿no? Y también aporta a la preservación de los recursos como tal, ¿no? Que también es importante, por supuesto, la protección de los mismos, ¿no? Por eso hay áreas naturales protegidas, en este caso también en todo el litoral costero, y es importante, me parece también, justamente con lo que dices. Ahora, yo te agradezco, Renato, por esta entrevista, te agradezco por tus palabras, me parece muy interesante este diálogo que hemos tenido el día de hoy, y yo solamente espero que igual podamos seguir conversando, ¿no? A través del tiempo, que es también para este podcast, no solamente este mensaje como tú como profesional y como líder en lo que trabajas hoy en día, en lo que te estás enfocando, en lo que te estás especializando, también me parece a mí es docente también, ¿no? En otra manera generas una suerte de enseñanza hacia los jóvenes que nos están viendo, hacia las personas que están ligadas con el mar, y en general, para mí, por supuesto,
y para todos los que están prestos a escuchar tus palabras, a escucharte, ¿no? Como un destacado ingeniero pesquero que eres, me parece. Entonces, solamente pedirte tus consideraciones finales para despedir esta interesante entrevista. Bueno, agradecerles mucho a ti, Omar, porque más allá bueno, uno que han gastado su tiempo en escucharme, en invertir, en darse el tiempo, perder de repente algunas horas de trabajo para hacer esta labor. Me contaban que tienen ya varios años haciendo este tipo de acciones de difusión y que es todo un reto. Entonces yo creo que toca devolver las felicitaciones y ojalá que puedan continuar con esta labor porque tengo que ser muy sincero en que no todo el mundo está dispuesto a invertir de manera voluntaria en difundir, en generarnos espacios para que podamos transmitir a la sociedad pesquera y a la sociedad más amplia algunas de estos temas que hemos conversado hoy día, así que tienen que ser, les auguro muchos años más y que sigan en esa labor y que no se rindan, porque creo que todos estos valores, todos estos videos van a ser testimonios para el futuro. Por supuesto. Muchas gracias, Renato.